sesiones de conferencia, etcétera, etcétera. En este momento nos encontramos nosotros en la semana 4, iniciando la semana 4, donde vamos a trabajar todo lo relacionado con las necesidades de medir los flujos de caja. Si ustedes se dan cuenta, el leccionario 4 nos dice que la cartilla nos está invitando a leer y analizar cuáles son esos o la forma de cómo se evalúan los flujos de caja del proyecto. Dijimos que la clave está en conocer cuáles son esas variables que se necesitan para poder medir el proyecto. Y ese proyecto que nos va a decir al final del día lo que hemos indicado es si es viable o no es viable y cuáles son esos riesgos. Por eso hablamos de los elementos asociados a dinero, pero producto de esas variables cualitativas que nosotros teníamos, ¿de acuerdo? O sea que ya tenemos necesidad de definir cuál es ese valor de la inversión del proyecto. Y ustedes están preguntando, ¿y cómo voy a tener la inversión del proyecto si estoy en la fase del mercadeo? Recordemos que la fase de mercadeo nos va a dar a nosotros los elementos de cuáles son las unidades producidas y cuál es ese valor que el usuario va a pagar. Y con eso nos vamos inmediatamente al estudio técnico que nos dice, al estudio de costos del estudio técnico que nos dice qué requerimientos tenemos en términos de ese capital para poder evaluar. Y de ahí seguiremos revisando cuáles son esas condiciones asociadas al gasto. Entonces el estudio también de localización y el estudio administrativo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo quiero que, por favor, entonces nos posicionemos. Ya tenemos una idea que hemos venido ajustando en el Canvas. Ya tenemos unas fases iniciales de preinversión muy sutiles todavía. ¿Por qué? Porque ustedes estaban definiendo, bueno, ¿cómo va a ser yo ese proceso? Cuando vamos avanzando en los cuadrantes del Canvas, vamos definiendo esas necesidades. Por eso ahí encontraremos entonces los otros elementos que nos llevan a precisar nuestra necesidad. ¿Ok? A la luz del proyecto, recordemos que nosotros tenemos necesidad de responder esas preguntas. Si ustedes se fijan en el entregable 2, vamos a tener en cuenta que nos va a pedir, porque les hablo mezclado del entregable y los requerimientos, porque sé que ustedes me van a decir, ¿y qué hay que hacer para el siguiente entregable? Y lo que hay que hacer para el siguiente entregable, la respuesta es continuar desarrollando el ejercicio. Y el ejercicio que nos dice, mire, una vez nosotros tenemos la fase siguiente que yo estoy revisando, y por eso les dije, la clave es el link Canvas estructurado para que ustedes puedan tener estos elementos. Ahorita vamos a ver el recurso que se tiene definido para hacer el análisis. Entonces nos dice, en el entregable 2, que es la semana entrante y que se va a hacer la angustia, ¿qué vamos a hacer? Se deben realizar los supuestos de inversión partiendo del producto o servicio elegido y del análisis de mercado. Entonces, por eso les insisto que ya teníamos acá las condiciones de mercado. Recuerden que con esas preguntas que ustedes hicieron van a hacer una validación con su mercado. Hagan un post, pregúntenle, colóquenlo acá en el chat para yo llevarlo a los compañeros y que todos lo podamos responder. Ese es un camino. Segundo camino, vamos a preguntarle a un amigo y a un familiar y con esos resultados vamos a tener esa condición del mercado, porque nosotros ya vamos a concluir cómo está el mercado. Que recuerden que ese es el punto de partida y de la conclusión del entregable 1. Cómo está el producto, el segmento, el mercado donde voy a posicionarlo. Ahí ya logro determinar cuántas unidades voy a vender y a qué precio. Por eso hablamos de ese supuesto. Y que en el Canvas, pues nosotros miraremos todos esos valores agregados para poderlos medir. Una vez estamos allí, entonces decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de producción requerida para ese estudio de mercado? O sea, ¿cómo voy a mantener yo esas unidades en el mercado? ¿Cuántas unidades? Yo no puedo pensar en que voy a vender una unidad, voy a producir una unidad y voy a vender una unidad. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque hoy un tema de justo a tiempo, pues puede ser interesante, pero recordemos que eso va a depender de qué, del modelo de negocio que yo tengo. El modelo de negocio es el que me dice que yo puedo hoy producir voy a tomar un ejemplo, el de Vid, la pastelería que es de pastelería para personas con diabetes. Ese es un producto que es justo a tiempo. ¿Por qué? Porque ya no va a preparar unos pasteles un mes antes, tipo Bimbo, por ejemplo, sino que ya tiene un producto especializado. Pero la harina para esas pastelerías, ella sí la tiene que comprar con antelación. Imagínense que ella espere que esté el pedido para comprar la harina. No, ella se tiene que anticipar, es decir, cuántos pasteles voy a vender yo en este tiempo para saber cómo me palanco con el proveedor. Y ahí nos tiene que responder
cuál va a ser esa necesidad en términos de la operación que ya tiene que definir, ¿sí? Entonces ahí mismo mire que todo tiene una coherencia, porque es que nos tenemos aquí, ¿qué voy a meter entonces en el costo? Ah, harina, insumos, todos sus esencias, etcétera, etcétera. Y desde lo técnico, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer un estudio para saber qué tipo de harina, para que al paciente que tiene restricciones de consumir alimentos altos en azúcares no tenga dificultad. Entonces, si ustedes, es más, voy a traer acá el Canvas nuevamente. Si ustedes van al Canvas, estamos pensando aquí en el eh, eje o en el componente o en el cuadrante 8 que ustedes están diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que medir? Entonces, yo tengo que medir cómo voy a establecer el negocio. Y de ese negocio me dice, ah, bueno, y entonces en el costo, ¿qué tengo que gastar? ¿Qué tengo que invertir? Porque cuando digo, es de manera simultánea, cuando yo tengo todo el panorama, pues inmediatamente respondo a cuánto necesito, ¿sí? Porque ahí estoy diciendo, para ese tema de la harina y demás, ¿qué necesito? Entonces, ¿quién prepara? ¿Cómo prepara? ¿Cuántas personas? ¿En qué hago los batidos? ¿En qué hago el horneado? Todo eso tiene que ver con la estructura de costos y con el estudio técnico para que luego, entonces, sí nos podamos trabajar en los otros componentes del campo, ¿sí? Porque mire, tenemos claro el problema, tenemos claro el segmento de clientes, tenemos claro la propuesta de valor y vamos a buscar entonces la respuesta a estos otros cuadrantes, pero con todos los elementos posibles. Listo. Nos volvemos acá, nos volvemos a nuestro material y vamos a revisar entonces siguiente requerimiento de nivel de producción según el estudio. Inversión inicial requerida. Entonces, ¿en qué voy a tener la inversión requerida? ¿Cuáles son esos bienes que necesito para producir esa solución que he planteado? Representada en activos fijos, en activos diferidos, bienes intangibles y en capital de trabajo, lo que les dije. Ya nos vamos para la plantilla, que es el instrumento que tenemos allí para recopilar información. Luego tenemos los costos variables, entonces tenemos necesidad de trabajar aquí con los costos. ¿Qué es un costo? Todo lo que yo pueda identificar en el producto que el cliente está dispuesto a pagar por él. No es que yo le esté preguntando al cliente si lo quiere pagar o no, no, yo estoy diciendo, mi pastel me cuesta a mí producirlo 2.000 pesos, pero el pastel se va a vender en 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque el mercado asume esas condiciones. No es que ella dice, no, mi pastel me cuesta producirlo 2.000 o 10.000 y lo va a vender en 100.000. No, no funciona de esa manera como pensándolo en deseo, sino las condiciones de mercado y ese valor agregado, que es donde el cliente paga más. Listo. Entonces aquí seguimos mirando cuáles son esos costos variables por unidad, costos por servicio y costos fijos en la empresa, cómo voy a buscar esos recursos, de dónde va a salir ese capital que yo necesito, cuál es esa proyección de estados de resultados y cuál es el flujo de caja. Tranquilos, todas esas variables que se van a resumir o se van a reunir mejor en este formato que se llama modelo financiero, que les dije que estaba también ahí en el escenario 3, ¿sí? Entonces, la otra tarea que ustedes tienen, que ya sé que lo hicieron algunos, es descargar el instructivo. Descargar y analizar el instructivo. Que la próxima semana, cuando ya tengamos nosotros todas las variables, vamos a poder hacer la medición. ¿Sí? Entonces, miren que aquí en el instructivo es muy intuitivo también. Nos dice, ¿qué me voy a encontrar yo a lo largo de todo el seguimiento de la herramienta? Entonces nos dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y por eso el eje fundamental se llama mercado. ¿Qué vamos a tener nosotros en el mercado? ¿Cuáles son esas necesidades de producción? Y empezamos a movernos pestaña por pestaña viendo lo que tenemos. O sea que descargamos el aplicativo, leemos las instrucciones, cuáles son esas restricciones que vamos a aprender, o sea, variables que no van a poderse cambiar y empezamos a trabajar. Entonces el mercado nos dice, mire, el mercado nos va a decir, ¿cuál es la plaza? Incluye la plaza que desea investigar, ejercicio de la localidad. Entonces, por eso ya dijimos nosotros ya, ¿dónde está mi cliente? ¿Cuál es el cliente que yo voy al que yo voy a atender? Cuando decimos dónde está, no es que estamos diciendo físicamente, aunque dentro de los ejes de mercadeo encontramos las 5 P del mercadeo: la plaza, la participación, el producto, el precio, y por aquí está, bueno, aquí está. Eh, Me falta una, así que les digo cuál es la promoción. Esas son las 5 P del mercadeo. Al final del día, que nos interesa saber dónde voy a vender yo mi producto, cuál es esa plaza. Entonces, aquí incluir esas características que ustedes ya localizaron. ¿Cuál es la participación del mercado? Entonces, así como hacíamos nosotros en la encuesta, ¿cuántas unidades quiero vender?
chicos, y aquí una cosa importante, no me generen datos emocionales, sino datos procesados, como ya información, no datos, ya información, que ustedes analizaron. ¿A qué tipo de mercado? O sea, que hicieron una indagación, como yo les decía a ustedes, por lo menos con esas variables de fuentes secundarias, donde decimos cuántas son las personas que nosotros vamos a posibles usuarios, o sea, clientes potenciales que tenemos en ese mercado. Entonces, para el caso de los pasteles, para el segmento de personas con diabetes, ya nos había nombrado. Entonces, se van a las fuentes como el DANE, como las secretarías de salud y encuentran cuántas de esas condiciones y cuántas están localizadas en la Dorada Calda y esas localizadas en el segmento donde yo estoy, cuántas van a tener. O sea que ahí donde nosotros tenemos 550, lo que corresponde de acuerdo a su mercado. Entonces, la participación del mercado. Incluye el porcentaje según la participación del mercado en el cual está ubicada la población. Insisto, esto argumentado. Argumentado donde con el cuadro anterior que teníamos nosotros, que estamos complementando en el entregable 1. Luego vamos a mirar, entonces tenemos aquí valor universal y población indicador a tener en cuenta. Aquí es característica de la población, ustedes van a identificar, o sea, aquí está esta fila 6 nos aclara la participación que tenemos allá en el total del mercado. Luego empezamos a mirar cuáles son los posibles consumidores, o sea, que vamos deteriorando, vamos detallando, perdón, los criterios, el porcentaje de criterio para poderlos hacer. Y al final lo que nos dice es, mire, el número de productos, o sea, es una técnica para que ustedes tengan cuál es el número de productos adecuado que debe tener su organización. Aquí vamos a hacer un ejercicio con o el producto, pues vamos a tener unos más productos. Cuando nosotros vamos acá, miren, que cuando nosotros nos vamos acá a la plantilla siguiente, que es la de operaciones, podemos evaluar hasta hasta 10 productos. Sin embargo, la recomendación aquí es que no hagan muchas líneas, hagan uno o dos productos para efectos académicos. El sentido es el mismo, al final es mezcla de portafolio. Pero en esa mezcla de portafolio, pues usted tiene que mirar cuáles son esos productos más atractivos. Si nosotros logramos identificar que uno o dos productos o tres se pueden tener y asumen toda la operación, no hay problema, no hay problema con eso. Entonces, por eso hablamos de la participación de los productos. Entonces, eso es lo que hay que llenar aquí dentro del estudio de mercado, que como ustedes se dan cuenta, sale eso que le preguntamos a los clientes. Listo. Aquí a manera de resumen tenemos ese ejemplo de plaza, la participación, los consumidores y al final cuántas unidades a vender o producir. Nos vamos para la operación. Entonces ya estamos entrando en qué? En el informe, en el estudio operativo, en el estudio operativo representado en los costos, el estudio técnico, la localización y el tamaño. Entonces ahí vamos a mirar qué tenemos que hacer nosotros aquí. Identificar nuevamente necesidades de producción. Entonces empezamos a mirar cuáles son las unidades a producir. Vienen del abajo anterior. ¿Cuántas va a producir entonces aquí ya de manera mensual, anual, mensual, semanal, diaria para empezar a depurar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Identificar cuáles son esos productos, ¿sí? Vamos a tener, o sea, él nos va a traer de la plantilla anterior, nos va a traer la condición para poder nosotros hacer el seguimiento, ¿listo? Entonces aquí vamos a tener esa necesidad de producción, ya dijimos, como les digo, trabajenlo con 3 productos. Una vez están definidas las necesidades de producción, nos vamos a la capacidad. Entonces decimos, el producto 1, entonces aquí volvemos y miramos. Digite, mire que aquí en estos cuadritos donde están los comentarios es lo que usted va a poder intervenir. Por eso la recomendación, le da las instrucciones. Entonces aquí tenemos, digite la unidad media de los productos. ¿Qué va a producir usted? Entonces usted va a producir unidades de pan, listo, entonces va a colocar unidad. O va a producir gramos de mantequilla de maní, va a producir gramos. O va a producir camisetas, unidad. O va a producir tela para las camisetas, metros, kilos. Entonces cada una de las unidades, ¿cierto? Estamos aquí, unidad, digite la unidad, aquí por unidad, entonces aquí va a tener el dato, cuántas unidades, él se las va a cuántas unidades va a producir usted de ese producto, cuánto necesita, cuál es esa cantidad de producción. Aquí encontramos es la conversión de la medida de conveniencia. ¿Cómo así? ¿Cuántos panes voy a tener yo de 1 kilo, por ejemplo, de harina?
Entonces, es la forma como lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio un poco más, digamos, un poco más sencillo si quieren, una plantilla, pues esta es la plantilla que el curso nos sugiere, lo podemos tener, pero yo les voy a hacer una plantilla con ustedes para que sea más fácil. Al final del día que necesito que ustedes me identifiquen las variables para que pueda hacer. No estoy diciendo que esta plantilla no sea fácil, lo que estoy diciendo es que tiene muchas variables, tenemos poco tiempo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo los invito a que todos estén, por favor, el día martes en lo posible o que se comunique conmigo, vean el video porque allá va a ser el ejercicio completo de cómo sería esa proyección que ustedes van a realizar. Insisto, ¿qué necesito? Variables, que ustedes tengan claras las variables. Variables aterrizadas, no variables del corazón. Y eso ahí hace la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos variables, yo creo que no, ustedes tienen oportunidades hoy de validar cuánto vale entonces el producto, dónde lo compro. O sea, es necesario, muchachos, es fundamental que nos apropiemos del ejercicio. Y por eso nos vamos a detallar aquí esa estructura de costos. Mire, ¿en qué tenemos que desarrollar para ofrecer la oferta? Escríbanla acá, el Canvas por eso nos ayuda para definir esas condiciones. Y en el ejemplo ustedes tienen también el ejercicio, cómo llegaron a esa idea para poderlo tener, que está en las instrucciones del entregable 1. El flujo de ingresos lo vamos construyendo, ¿listo? Entonces el flujo de ingresos lo vamos construyendo para poder nosotros tener todas esas condiciones. Entonces la invitación, revisen este instrumento y tengamos datos. Entonces al final del día, ¿qué tenemos aquí? El resumen de la cantidad de productos que vamos a tener, el número de unidades, el costo unitario. Eso es lo que tenemos, o sea, el costo variable. ¿Cuánto tengo? Que mire que cada producto tiene. Aquí se definieron unas actividades. Si estuviéramos hablando de una camiseta, digamos que nos podría perfectamente cubrir acá. Diseño, corte, ensamble, costura, calidad, etiquetado, empacado. Pero puede ser cualquier producto. Puede ser, me quedo con el pan. Entonces, para el pan no tiene diseño, pero la compañera tuvo necesidad de evaluar qué tipo de pan o qué tipo de pastel va a tener. Entonces, ahí esa preparación de receta sería. Porque aquí, ¿qué es lo que identificamos nosotros en el costo? Mano de obra directa, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación, por eso está el empaque y el empaque etiquetado, la calidad. Identificamos la mano de obra, entonces directa o indirecta. Mire, ¿cuánto tiempo me demoro yo haciendo el pan o cuánto tiempo me demoro yo cortando una camisa? ¿Cuánto tiempo me demoro yo horneando el pan? ¿Cuánto tiempo me demoro yo ensamblando la camisa? ¿Cuánto es el tema de la costura? Entonces, esto está relacionado con los costos indirectos, los costos totales para poder definir cuánto debe ser el esfuerzo invertido en cada uno de esos productos y poder poner un precio. Pues cuando preguntamos al mercado el precio estaba en rangos definidos por lo que nosotros queríamos. Ejemplo, un pan eh, vale en el mercado, no sé, perdón, Edith, de 12, 15.000 pesos, dependiendo de, usted me dice, no, venga, vaya a ser del tradicional, un pan tajado, entonces te vale 7, 8.000 pesos, un poco menos. Y usted ahí empieza a definir ese rango de precio. Y ya en la propiedad planta de equipo, que decíamos, ¿de dónde sale? No se me pierdan, mire, estamos aquí. Niveles de producción según el estudio de mercado, que fue lo que les mostré el costo. Luego decimos, inversión requerida en propiedad planta de equipo. Entonces, ¿cuáles son esos activos que necesito para poder realizar esa operación en esas condiciones que yo definí? Porque nadie la definió. Entonces, usted empieza a definir aquí cuáles son los activos fijos que necesita. Y empieza a mirar cuáles activos. Entonces, ¿usted qué necesita? O simplemente, mira, aquí hay algunos activos, lo que normalmente se maneja. Activos fijos, ¿cuáles están? Usted coloca los otros. Mire, aquí todo lo que usted necesita. Yo necesito, un software especializado. Listo, colóquelo dentro de otro y en la descripción lo amplía. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el valor unitario? Aquí vamos a tener el valor total, que va a ser la cantidad por el valor unitario, el tiempo de uso para el tema de depreciación y cuál va a ser el periodo de depreciación. La recomendación es el tema de depreciación anual como está acá. Entonces no tenemos problema porque me va a calcular el valor de la depreciación. Luego nos vamos al estudio de costos totales y en los costos totales que tenemos, entonces decimos, ¿cuánto necesito yo en mi inversión de capital de trabajo mes? Recordemos que el capital de trabajo está compuesto por todos esos esfuerzos que necesita la organización para poder vender el producto. Entonces, por eso aquí se combinan todos los estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el proyecto nos está diciendo, mire, hágame el favor y me dice cuál es esa estructura de financiación que usted necesita.
¿Qué necesita usted? ¿Cuánto va a invertir para poder saber dónde va a buscar la plata? Y con esa búsqueda de plata, entonces usted hace una proyección de los estados de resultados, la proyección de flujo de caja y evalúa las variables, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer, de todas formas, chicos, yo voy a hacer un video con el ejercicio. Acuérdense que aquí yo les dije desde siempre, tenemos un ejercicio, miren que por aquí está, un ejercicio planteado para aplicar todo esto que les estoy diciendo. Entonces, yo voy a desarrollar un ejercicio, es un ejercicio de Excel completico, se los voy a hacer en un video para que ustedes tengan todo el panorama de dónde vamos con estos datos y no se me angustien. Yo entiendo que estamos aquí preocupados porque tenemos la semana 5 que está aquí a la vuelta de la esquina, porque no tenemos datos, porque estamos con estos elementos del Canvas, pero era la necesidad. Entonces, para este segundo integral, ustedes ya van a definir cómo queda el Canvas completo. No hay problema que lo escriban todavía desde variables cualitativas. Ustedes saben qué es lo que qué es lo que necesita cada uno para su proceso, que lo convertiremos en variables cuantitativas para poder hacer la evaluación. ¿Qué no podemos hacer nosotros? O sea, yo les voy a ayudar con todo. Lo que yo no puedo ayudarles a ustedes es saber cuál es el problema que ustedes van a resolver y cuál es esa propuesta de valor. Eso lo tiene cada uno. Con lo que ustedes ya me identifican acá en uno de los cuadrantes, pues sí vamos a poder construir ese flujo. Entonces, quiero que nos centremos esta semana en trabajar en esas variables ya cuantitativas para poderlos integrar. Estoy haciendo la revisión de lo que de la entrega que me hicieron y con esa revisión que tenemos, vamos a ir realimentando. Entonces, no en este momento, en las sesiones siguientes, recuerden que pues con ustedes tengo un acuerdo especial y es que prácticamente lo que tiene que ver con la clase del jueves, digamos, hago una réplica el martes y allí profundizo sobre las inquietudes. Quise además grabar este mensaje porque ya me di cuenta que estaba con los temas de una gripa y me ha afectado la garganta, entonces no quiero correr riesgos. Por favor, los invito a que me dejen todas las inquietudes en el canal de comunicación, o sea, acá en el Teams. Entonces, recapitulando, tenemos qué tareas nos concentran esta semana. Definir las variables cuantitativas que vienen del estudio de mercado para hacer la valoración. ¿Qué insumo utilizo primero? Listo todo. Hagan un ejercicio, cojan un Word y listen todo lo que ustedes necesitan, cómo se soñaron el proyecto, porque ahí lo tienen en el Canvas. Siguiente paso, vayan al Canvas y documenten, organicen esas variables esas variables en el Canvas. ¿Cómo lo haría? Fíjense en el ejemplo. Siguiente paso, entonces ya empiezo a colocar valores y esos valores me los van a traer para que hagamos acá el ejercicio aplicado. ¿Qué quiero entonces y lo trabajo mejor en la plantilla del curso? Lo puedo hacer. De hecho, para eso se tiene. Pero ya les dije, yo les voy a construir con ustedes una plantilla un poco para mi, digamos, para mi experiencia, un poco más sencilla para que me hagan la apropiación. No, insisto, la de la profe está muy bien elaborada, solo que como ahí están todas las fórmulas y demás, ustedes pueden empezar a tener de pronto dudas de dónde salió esto, entonces se inquietan o se angustian cuando una variable no les arroja el resultado y cuando ustedes no comprenden de dónde está, porque él ya está ahí formuladito, eso es lo que pasa. El estudio está muy bien construido para llegar al propósito de evaluar todo lo que tiene que ver financieramente el proyecto, pero ustedes se me pueden perder. Entonces, como decimos, para los gustos los colores, ustedes utilizan. Si lo quieren hacer sobre esa plantilla, maravilloso. Si lo hacen sobre lo que yo trabajé con ustedes en clase, maravilloso. ¿Qué es lo que yo necesito? Los insumos. Y los insumos son esas variables que ustedes me van a entregar. Listo. Entonces, por ahora los voy dejando con este contexto y ya nos dedicaremos a resolver las inquietudes y a trabajar. Insisto, estén muy atentos al video este fin de semana. Yo se los dejo allí en la plataforma de cuál sería ese instrumento con un caso para explicarles todo lo que hemos hecho paso a paso, el caso, y ustedes ya lo pueden tomar para continuar con ese propósito de la evaluación. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao.